Continuando con el ciclo de conferencias, finalmente se presenta la doctora Mónica López Quintana. La doctora Mónica tiene un doctorado en psicología, es especialista en mediación de conflictos y también en psicología forense. Tiene un posgrado sobre formación en intervención con maltratadores, y tiene un máster en salud mental y técnicas psicoterapéuticas. A continuación presenta la conferencia titulada ¿Por qué la mediación? Un nuevo proceso de resolución de conflictos. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y por este maratón de ponencias y por estar con esas sonrisas todavía esperándome a estas horas. Muchas gracias. También quiero agradecer la invitación del maestro Renato, del Centro Multidisciplinario y de todo el equipo que está detrás, que nos está tratando de una manera excepcional. Muchas gracias. El tema del que yo voy a hablar es un tema quizá diferente a todo lo que se está tratando y hablando a lo largo de hoy. Y sí me gustaría enmarcarlo y poder explicaros cuál es la razón de hablar de la mediación como proceso y como herramienta para poder gestionar los conflictos. Para ello, comenzaremos con esta frase de Uri, que fue el precursor del modelo Harvard de mediación, el primer modelo teórico para gestionar conflictos. Uri ya nos dice que nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo. Muchas veces cuando nos encontramos con un conflicto nos obsesionamos casi con encontrar una solución a este conflicto. La mediación, una de las cosas que nos hace ver, que nos ofrece, es el saber o el aceptar que un conflicto no tiene por qué ser solucionado, puede ser gestionado. A veces las partes que entran en conflicto no pueden encontrar una solución a su conflicto en este momento, sino que pueden encontrarlo en el futuro. Por lo tanto, la mediación se nos centra en el futuro, no en el presente. Iremos viendo todo esto. Además, cuando hablamos de conflicto nos encontramos con que le vamos a poner una etiqueta negativa. Evitamos el conflicto es malo, es negativo, no lo queremos. El conflicto, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, el conflicto también tiene parte buena. El conflicto nos da la oportunidad de cambiar, nos da la oportunidad de crecer, de ser una persona diferente y de encontrar estrategias nuevas de afrontación. Una vez introducido el conflicto, les diré que, aunque suene muy extraño y muy raro, yo adoro el conflicto. Yo vengo de España, vengo de una zona al norte de España que lleva 50 años en conflicto. No sé si ustedes habrán oído hablar del terrorismo de la banda armada ETA, que por fin el mes pasado anunció la deposición de las armas incondicional y definitiva, con lo cual estamos de enhorabuena allí. Pero yo tengo 33 años, con lo cual toda mi vida he oído hablar del conflicto a mi alrededor, de un conflicto armado, como en algunas zonas de aquí. Por lo tanto, el clima en el que yo he crecido y he estudiado ha sido un clima de conflicto continuo. Por otro lado, además de este conflicto social, yo vengo de una familia que, mis padres no llegaron a entenderse y por lo tanto también había muchos conflictos familiares. Cuando yo termino de estudiar la carrera de psicología digo, algo me falta, y lo que me falta es que tengo que encontrar la solución al conflicto, y por eso me puse a estudiarlo. Por eso me parece tan apasionante, y la mediación es una de las herramientas que he encontrado. Hablaremos de otras herramientas, pero me parece la herramienta más completa y la herramienta que más alternativas ofrece. Vamos con ella. ¿Cuándo empieza la mediación?
es una herramienta nueva que acabamos de descubrir. Bueno, pues no es así. Ya instituciones religiosas, ya tenemos datos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en el que había figuras de mediador, es decir, personas ajenas al conflicto que intentaban gestionarlo y como objetivo principal solucionar ese conflicto que aparecía entre dos partes. Nos encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento a Pablo, que se dirige a la congregación de los Corintios para pedir que no soliciten un juez para solucionar sus desavenencias, sino que busquen a un tercero neutral que no tenga capacidad de decisión. Ese es el mediador. También hablaremos ahora enseguida de las características del mediador y de su perfil. También nos encontramos en la antigua China constancia de que la mediación era la forma de resolver los conflictos, y actualmente lo hacen a través de los comités populares de conciliación, que están formados por, diríamos, 10, 12 mediadores, que son los que van a intentar gestionar los conflictos. En Japón también encontramos en la Segunda Guerra Mundial, pero ya regulado en leyes desde principios del siglo XX, la mediación como una alternativa para gestionar los conflictos. En España también encontramos referencias a un proceso alternativo de gestión de conflictos, no exactamente la mediación, en el Tribunal de las Aguas de Valencia. Es curioso esta institución que funciona desde 1300, si no recuerdo mal. Os cuento, a mí me parece muy curioso. Allí en una región de España hay poca agua, Valencia, pero es un clima muy bueno para poder tener varias cosechas al año de frutas y verduras. Entonces se idearon una serie de canales y de acequias para poder regar trayendo el agua desde los ríos. Bien, este tribunal está compuesto por 8 sabios que son los representantes de los 8 canales o acequias principales, que luego irrigan un montón de huertas y un montón de propiedades pequeñitas. ¿Qué ocurre? Es fácil que entre todas esas personas que tienen su huerta y que la riegan aparezcan pequeñas desavenencias o grandes desavenencias. Me has quitado el agua, no has limpiado la acequia, no me llega bien el agua. La estrategia, digamos, tradicional sería demandar a esa persona, ¿no? Quejarnos, aunque fuera en el año 1300, quejarnos a una entidad que tuviera capacidad de decisión y de castigo, como son los jueces, de que alguien me ha robado el agua o ha estropeado mi cultivo o mi acequia. Bien, pues ya en esos años, en el 1300, ese consejo de sabios formado por los 8 directores de los canales o las acequias, lo que ofrecían era una gestión del conflicto alternativa, sin poder de decisión y sin castigo, en el que se abrían las puertas al diálogo para poder gestionar el conflicto. Y se tiene constancia de que en estos casi 7 siglos de funcionamiento del Tribunal de las Aguas nunca ha habido una denuncia a los tribunales tradicionales. Siempre se ha gestionado a través del Consejo de Sabios. Exactamente, no es un proceso de mediación al uso como los que entendemos ahora, pero sí es pues un precursor. Bueno, también Argentina es uno de los países de la era moderna que comenzó con la mediación en los años 40. Nos ofrece el primer servicio de mediación público, lo que pasa que está incluido dentro de los juzgados. ¿Qué ocurre cuando ponemos un servicio de mediación, que es un servicio alternativo al proceso judicial ubicado físicamente dentro de los juzgados? Que a los usuarios les cuesta diferenciarlo. Si un juez nos dice, detengan ustedes el proceso de juicio, lo vamos a detener aquí para que vayan a la puerta de al lado a hacer mediación, las partes se sorprenden. ¿Qué diferencia hay entre estar sentada aquí en el tribunal y ir a la puerta de al lado? No suelen entenderlo. Por lo tanto, actualmente la experiencia nos dice que los centros de mediación deberían estar ubicados fuera físicamente de los juzgados. Bueno, a modo de anécdota. También Estados Unidos
a mediados del siglo XX, del siglo pasado, aparecen las primeras instituciones que pretenden proporcionar una solución alternativa al proceso judicial a través del movimiento ADR, Alternative Dispute Resolutions. También nos encontramos en que en los años 50, si no recuerdo mal, y años 60 aparece pues la hipótesis de que los divorcios no tienen por qué ser, hablamos de Estados Unidos, los divorcios no tienen por qué ser contenciosos, sino que pueden ser de mutuo acuerdo, con lo cual empiezan a aparecer los primeros mediadores en los Estados Unidos, mediadores en familia.